Buenas tardes. Eh, Damos la bienvenida al doctor Vladimir Basurto Nolasco. Él es médico asistente de la emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Él es un máster en urgencias pediátricas y es instructor PALS, APLS, es presidente de la APEO. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Soy Vladimir Basurto, agradezco mucho la invitación. En estos 45 minutos vamos a tratar un tema bastante interesante para mí por los casos que he pasado y vivido y muchos también interesantes también para ustedes porque algunos están en formación y otros ya lo han vivido con pacientes que tienen hiperglicemia, crisis de hiperglicemia en diabetes. Entonces el tema es cómo manejar la cetoacidosis diabética en la urgencia, pero quería ver cómo hiperglicemia más común en diabetes. Se habla que en el 30% de la presentación de diabetes mellitus tipo 1 se va a presentar con cetoacidosis diabética. Es menos frecuente en la diabetes tipo 2 y es una causa importante de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Ocurre más o menos, y si tiene asociado el cuadro severo o en todo caso tiene edema cerebral, pues la mortalidad aumenta hasta 15-20% en algunos países subdesarrollados y un poco menos en los países desarrollados. Y en general la fisiopatología se habla de que se debe a una deficiencia relativa o absoluta de insulina y a un aumento en el sérico de las hormonas contrarreguladoras que nosotros conocemos por fisiopatología, ¿no? Entonces, el estrés, la ausencia de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras van a hacer que se empiece a generar más glucosa en el cuerpo y esta sobre todo no se puede utilizar en el organismo, ¿no? Entonces la glucosa va a empezar a subir, la célula va a empezar a sufrir porque no le va a llevar la glucosa, que es la que atraviesa la membrana celular por la insulina, y entonces va a empezar a generar acidosis la célula intracelular. Entonces va a haber hiperglicemia, va a haber acidosis. Al no poderse utilizar la glucosa intracelular, el mismo organismo lo que va a tratar es de, como engañándose, tratar de suplir con las hormonas contrarreguladoras, producir más glucosa, tratando de que esta glucosa trate de entrar a la célula, pero finalmente no entra porque no hay insulina, o en todo caso no funciona. ¿Sí? Dice que no se ve por Zoom. Ya, vamos a ver. ¿Se puede ver? Acá habilita la edición quizás. A ver. Y bueno, se me escucha, ¿no? En todo caso, esta hiperglicemia lo que va a generar finalmente es la diuresis osmótica en el riñón, ¿no? Cuando pasa la tasa de filtración glomerular en el riñón, entonces esta va a generar diuresis osmótica, deshidratación, y el paciente va a empezar a tener estos síntomas de náuseas, de vómitos, de hiperventilación por la acidosis. Entonces, el cuadro en general se va a manifestar sobre todo por este aumento de cuerpos cetónicos que van a generar más acidosis, la hiperglicemia y la deshidratación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a manejar, ¿no? Entonces, en emergencia y bueno, en endocrinología también los criterios que vamos a manejar cuando vamos a tratar de estabilizar y reconocer a un niño que tiene una cetoacidosis diabética son estos tres, ¿no? Los mismos de la fisiopatología, pero ahora más o menos el consenso menciona de que debe ser una hiperglicemia que tiene que ser más de 200, el pH tiene que ser menos de 7.3, o en todo caso un bicarbonato menos de 18, cualquiera de los dos, de acuerdo a lo que dispongamos en el medio centro donde nos encontremos, y la presencia de cetonemia, que es bien difícil medirlo, la cetonemia, el beta-hidroxibutirato, o en todo caso la cetonuria, ¿no? La cetonuria por tira reactiva, que sale en los análisis de orina, que sea por lo menos 2 cruces o 3 cruces. Los signos clásicos para reconocer y sospechar de cetoacidosis diabética son los que ven ahí, ¿no? Se ve un niño que está deshidratado, que puede estar taquicárdico. Aquí se menciona taquipnea, pero en general también es hiperventilación, ¿no? Esa famosa respiración de Kussmaul del paciente. Hablan de un olor, aliento a fruta y la historia de vómitos, de dolor abdominal, de confusión, de disminución del nivel de conciencia. Entonces, las guías actuales recomiendan de que si nos puede llevar muchas veces a esa confusión, ¿no? Entonces, siempre en el sample, en esta evaluación secundaria que hacemos, siempre pregunta por los síntomas clásicos de diabetes, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, y a la vez cualquier paciente que llega a urgencias, que venga por vómitos, por dolor abdominal o taquimia, siempre se recomienda hacer
un hemoglucotest. Si bien en todas nuestras evaluaciones primarias se recomienda hacer hemoglucotest, pero somos un país que no puede hacer glucotest a todo el mundo. Entonces, sospechar sobre todo a estos que vienen con vómitos, dolor abdominal y aumento de la frecuencia respiratoria, tomarle sí un hemoglucotest porque podría ser una cetoacidosis. En cuanto a banderas rojas, el retardo del diagnóstico usualmente siempre se va a relacionar porque no se van a manejar adecuadamente los líquidos a la primera, porque probablemente vengan por otros signos y no lo hemos reconocido, aumente el riesgo de que el paciente haga edema cerebral por el mal manejo de líquidos que estamos haciendo. Que el dolor abdominal y los vómitos nos van a llevar usualmente a errores diagnósticos. Que la deshidratación severa puede manifestarse como shock hipovolémico. Si bien este síndrome es raro, que una cetoacidosis haga shock hipovolémico, pero puede suceder, entonces siempre tenerlo en cuenta. Y la respiración de Kumbadul en algunas ocasiones, también eso no lo he vivido, pero sí en el reporte de guardia, tanto en el hospital como en la clínica, hemos encontrado pacientes que se han manejado en las primeras horas como crisis asmática y luego de 2 a 3 horas resultó que fueron cetoacidosis diabética. O en todo caso fueron manejados como una patología pulmonar, como una neumonía. Los objetivos de tratamiento en urgencias es corregir la deshidratación, las alteraciones hidroelectrolíticas, corregir la acidosis y en todo caso revertir la citosis, tratar de lograr un valor de glucosa cercano a lo normal, monitorizar al paciente y evitar las complicaciones y en todo caso si las reconocemos tratarlas y identificar el factor desencadenante, ¿no? Estos son los objetivos que la mayoría de recomendaciones lo menciona. Y para empezar la evaluación de un paciente en emergencia, siempre se usan las guías APLS o PALS, ¿no? Entonces, en estas nosotros vamos a evaluar al paciente siempre en los primeros 30 segundos con un triángulo de evaluación pediátrica y de aquí nosotros vamos a determinar si es que el paciente tiene un problema respiratorio, circulatorio, está estable o inestable. Luego de ello venimos a hacer el ABCD y en el ABCD pues evaluaremos pues vía aérea, respiración, ¿no? Entonces ahí mismo vamos a empezarnos a dar cuenta con la evaluación completa de la evaluación, de esta evaluación primaria, vamos a reconocer los signos en el paciente. En cuanto a la circulación, igualmente el estado neurológico y la discapacidad. Algunas recomendaciones que se hace para sobre todo estos niños con cetoacidosis diabética es siempre pesar al paciente. El peso actual es el más importante y es el con el que se tiene que hacer las medidas para la hidratación del paciente. El estado de hidratación hay que tratar de reconocer clínicamente la respiración, la hiperventilación, los signos de edema cerebral, descartar un foco infeccioso y hay que tener en cuenta que cuando evaluemos perfusión en la parte circulatoria, algunos pacientes pueden tener llenado capilar prolongado y frialdad distal, pero esto no quiere significar que el paciente está en shock, ¿no? Probablemente por la cetosis, la acidosis, y la hipocapnia, el paciente haga estos signos de vasoconstricción periférica, pero no necesariamente significa que esté chocado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay que medir el peso. Algunas guías tratan de clínicamente clasificar a los pacientes de acuerdo a la cantidad de signos de deshidratación, como hace la Guía Nacional de Diarrea. Esta es una guía australiana, pero en general la mayoría de consensos menciona de que basar no solamente en la clínica para categorizar la deshidratación es un error. Entonces siempre hay que tratar de valorar otros elementos, ¿no? Si vamos a hacer solamente la clínica, de repente en el inicio estamos en un puesto de salud, hay que tomar en cuenta que si por lo menos 5% de déficit de deshidratación lo van a dar el llenado capilar, el tubor de la pila normal y el patrón respiratorio normal, ¿no? Y ya llega a más de, por lo menos 10% si es que tenemos pulsos débiles, hipotensión y oliguria. Pero basarnos también sobre elementos bioquímicos nos ayuda mucho más, ¿no? Tiene mejor producción el tener un boom más de 20 o en todo caso un pH menos de 7 para hablar de deshidratación severa. Y la mejor forma de categorizarla es con un AGA, ¿no? El AGA nos va a ayudar a categorizarlo en 3 elementos, en 3 categorías, ¿no? Leve, moderada y severa, de acuerdo a los valores de pH, nosotros vamos, o bicarbonato, nosotros vamos a categorizar al paciente de acuerdo a la gravedad. Y esta gravedad nos va a dar un aproximado de lo que podría ser nuestro estado de deshidratación, ¿no? La leve, usualmente es 5%, moderado 7% en promedio, y severo 10%.
En cuanto a las medidas generales que nosotros vamos a recomendar es, primero, uno, siempre en todo el ABCD, asegurar la vía aérea permeable, siempre valorar la escala de Glasgow y si el paciente tiene Glasgow de 8 o menos, considerar soporte ventilatorio invasivo para protección de la vía aérea. En este caso, siempre recomendamos de que valoren bien esta secuencia rápida de intubación porque el paciente quizás tenga edema cerebral, quizás tenga una hipocapnia marcada y a nosotros pseudoparalizarlo para la intubación probablemente el CO2 suba y el edema cerebral si era moderado va a pasar a severo. Entonces valorar todas esas cosas que pueden pasar en la secuencia rápida de intubación de un paciente que ya viene con depresión de la conciencia severa. En cuanto a respiración, dar oxígeno si es que hay shock al 100% en una forma inicial, ¿no? Que puede ser con una máscara con bolsa reservorio. Circulación, hay que colocarle 2 vías periféricas, tomar muestra de sangre, tanto para el shock como para la parte metabólica, y colocarle su monitor cardíaco, medir funciones vitales, y en todo caso, si el paciente ha requerido ya 2 bolos de suero fisiológico por un shock, lo cual es raro, pero puede suceder que tengamos un shock que no revierte a 2 bolos de 10 por kilo, a esto, o discutir con un intensivista, probablemente el inicio del mejor vasoactivo para él. Hay que buscar urgente asesoramiento, además de este caso, en aquellos niños para evitar complicaciones que son menores de 5 años, que vienen con hiponatremia, que vienen con hiperosmolaridad, que a veces vienen con anuria, con hipernatremia y con hiperpotasemia, ¿no? Entonces, para evitar mortalidad. Y finalmente la analítica inicial que nosotros recomendamos es tocarle lo que mencionamos ahí, ¿no? Una glucosilocreatinina, perfil de electrolitos, gases para categorizar al paciente que pueden ser venosos o capilares, y en lo posible tomar cuerpos ecónicos o análisis de orina para ver cetonuria. Siempre valorar el estado neurológico con la escala de Glasgow. Como ya saben, menos de 8, secuencia rápida de intubación. Si es más de 9 a más, tendremos que estarlo monitorizando cada hora la encefalopatía, ¿no? Verificar bien el tamaño de las pupilas, su reactividad y si hay algún signo de focalización neurológica. Y en cuanto a la determinación de la fuente de infección, bueno, dependiendo de lo que nosotros sospechamos, si es que es un cuadro infeccioso que se sospecha, pues pediremos hemograma, PCR, procalcitonina, algún hisopado o cultivos o radiografías. Y en todo caso hay dolor abdominal que sospechamos que es algo que es una patología que podría complicar este cuadro. Bueno, siempre está pensando en apendicitis, iliopancreatitis, ¿no? Y en todo caso, aquellas cetoacidosis que cursan con fiebre, o hipotermia, con hipotensión, con acidosis refractaria, con acidosis láctica, en ellos sí considerar que de repente no es una cetoacidosis, quizás esto sea un shock séptico, ¿no? O sea, una mezcla de ambos. Para el edema cerebral, pues y más adelante lo vamos a ver, pero pues, siempre sospechar en aquellos pacientes que ya vienen con dolor de cabeza o esta se instaura durante el tratamiento, ¿no? En aquellos pacientes que se ponen irritables, que hay disminución del pulso, que aumento de la presión arterial, que hay reducción del nivel de conciencia y papiledema. En cuanto a la fluidoterapia, que es el motivo del manejo, ¿no? Aquí tiene 3 objetivos: restaurar el volumen circulante, desplazar el déficit de sodio, reemplazar el déficit de sodio y agua, mejorar la filtración glomerular y mejorar el aclaramiento de glucosa y cetonas en sangre. Tiene 2 fases, una fase de expansión vascular, que es en la fase de nosotros, el paciente viene deshidratado, moderado, severo, y nosotros lo que vamos a hacer es mejorar esta circulación con un volumen de resucitación que se llama. No quiere decir que esté chocado, de repente está deshidratado, moderado, severo, pero requiere un volumen de expansión y de resucitación. Y eso tiene su forma de darse, su tiempo, y luego de ello viene ya la reposición de lo que ha perdido en déficit, tanto en vómitos, por falta de ingestas, por el hipercatabolismo, por la falta de insulina. Entonces, esa es la segunda fase. Entonces, en cuanto al paciente, hay la expansión vascular, hay pacientes que están sin shock y con shock también se categoriza eso, ¿no? Entonces, aquellos que no tienen cuadro de shock, entonces el shock se va a caracterizar por el reconocimiento porque es un paciente que, como les mencioné, que va a tener sobre todo pulsos periféricos disminuidos, ¿no? Alteración de la conciencia, hipotensión,
pero no tanto con el llenado capilar prolongado y con la frialdad distal, porque eso puede ser secundario a la vasoconstricción asociada a la hipocapnia y a la acidosis. Entonces, consideren en cetoacidosis esos otros signos, ¿no? Entonces, si el paciente no está en shock, pero sí luce deshidratado, se le va a dar un bolo de 10 a 20 por kilo. Esto se puede dar en 20 a 30 minutos con una situación cristaloides, que lo recomienda la guía ISPA del año pasado. Para la otra guía, que es la BESPET, entonces la recomendación es darle un bolo de 10 por kilo en 30 minutos, que se hace similar, ¿no? Pero estos son más cautos, es 10 por kilo de un cloruro de sodio al 9 por mil. En todo caso, si se dispone en el extranjero, usan más el Plasmalay 148. La guía NICE considera de que podríamos repetir un bolo adicional, ¿no? O sea, le podemos dar 10 por kilo y luego verificar si el paciente necesita algo más, podríamos repetirlo, ¿no? Es la única que considera podría repetir en aquellos pacientes que no estén chocados. Y en promedio podríamos decir que se puede dar en 30 minutos. Ahora, si el paciente está en shock, que tiene estos signos que los que he mencionado, ¿no? Pulsos periféricos deficientes, hipotensión y además lo otro, ¿no? Hay que tener en cuenta que la hipotensión es un signo tardío del shock. Entonces, se sucede ya la hipotensión en el niño cuando el paciente está agotando ya todo su mecanismo de defensa ante la depresión de volumen. Entonces, reconocer a un niño que tiene hipotensión, uno tiene que correr a estabilizarlo porque eso puede generar paro en cualquier momento, en minutos. En cambio, si venimos con un paciente que viene compensado con presiones normales, pero con signo de shock, eso todavía nos da horas para que podamos manejarlo. Entonces, si llega así un paciente con signos de shock para cetoacidosis, lo que se recomienda a la dispa es darle bolo rápido, ¿no? Darle un bolo de 20 por kilo, lo más rápido posible por una vía gruesa. Como mencionamos, se tenía que poner dos vías periféricas, ¿no? Una de ellas probablemente sea para el manejo del shock. La guía BESPE recomienda que podría darse una solución cristaloide, 10 por kilo en 10 minutos, que podría repetirse cada 15 minutos hasta que no llegara a un máximo de 40 por kilo. Y en todo caso, si hay hipotensión refractaria a pesar del segundo bolo que se ha administrado, considerar uso de vasoactivos o en alguna que otra protocolo británico hablan de hasta darle un cloruro de sodio al 3% de 3 a 5 por kilo, con la necesidad de tratar de subir la presión arterial. En cuanto a, esa es la primera fase, que es la expansión de volumen, ¿no? En chocado y no chocado. En cuanto a la fase de rehidratación, entonces aquí lo que vamos a calcular es el déficit de líquidos y los requerimientos basales. Sumo el déficit de líquidos más los requerimientos basales y eso me va a dar el volumen de rehidratación que usualmente damos en 24 a 48 horas. Entonces, el déficit de líquidos me lo va a dar la gravedad, ¿no? Como hemos visto, ya que hemos categorizado la cetosis en leve, moderada y severa, 5, 7 y 10. Entonces, de acuerdo al porcentaje de déficit, de acuerdo a la gravedad de la cetosis, ya tengo un porcentaje de déficit que podría calcular con el peso actual. Y los requerimientos basales son los, como se hace con la fórmula de Hoyle y Segar, que nosotros ya hemos conocido previamente, ¿no? En pediatría, cómo se calculan los líquidos basales para el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, este volumen de radiación hay que tomar dos consideraciones. Si el paciente estuvo con shock, o sea, ya salió del shock a partir de los bolos que le pusimos al inicio, ahí no se dé cuenta ese bolo inicial, ¿no? Pero si el paciente no vino chocado, ahí sí tenemos, y se le dio un volumen de resucitación para mejorar la expansión circulatoria, ¿no? Para hidratarlo un poco más, en 30 minutos se le dio uno. Entonces, eso sí se descuenta de la rehidratación que vamos a hacer, ¿no? Entonces, este volumen de rehidratación puede darse con cloruro de sodio al 9 por mil, al 0,45, con plasma light, con lactato Ringer o con solución Harman. Lo que hay que tener en cuenta es que las soluciones, estas soluciones que no, las otras que son fuera del cloruro, no tienen o tienen valores muy bajos de potasio. Entonces, si nosotros vamos a rehidratar solamente con ella, hay que tener en cuenta que valorar mucho los controles de potasio porque eso pueden bajar y tenemos que dar retos de potasio adicionales. Por lo tanto, se recomienda más su uso en UCI pediátrica. No se reponen pérdidas urinarias, es otra recomendación. Pero antidiuresis masivas, eso más se da en el come molar. Nosotros podríamos considerar hacer recálculos del aporte hídrico que le estamos dando en el paciente. Y en cuanto a los obesos, no dar más de 6 litros cuando hacemos los cálculos, o en todo caso calcular con máximo 75 kilos. Hay una alerta, es la alerta a la que le mencionaba, ¿no? Entonces, puede haber errores de cálculo de potasio,
añadido que han provocado muertes, ¿no? Entonces, a estos líquidos, Harman y Ringer, tienen muy poca cantidad de potasio, pues tener en cuenta que podría a la larga tener el paciente hipocalemia y eso generar arritmias. Este es un trabajo que que hizo el doctor Cooperman, que valoró en el tiempo formas de hidratación con soluciones hipotónicas, o sea, con cloruro de sodio al 0,45 versus con cloruro de sodio al 1 normal. Y se hidrataban los pacientes entre 36 horas y el otro en 72 horas, ¿no? Entonces eran 4 grupos, se mezclaban. Entonces, el hidratar rápido en 36 horas versus las 48 horas, versus darle cloruro de sodio al 1 normal versus 0,35 normal, en general en pacientes que tenían cetoacidosis sin edema cerebral, no generaba a la larga tener edema cerebral. Por lo tanto, las recomendaciones de ahora, por eso sale la guía y nos menciona que se podría rehidratar inclusive en 24 horas a los pacientes que no tienen ese riesgo. Y podríamos usar solución 1 normal o medio normal. Claro que siempre añadido con su componente de potasio, ¿no? Este es un caso para despertarnos y para más o menos ver qué, eh, pero no sé si pasará. Ya está, se convirtió. Este es un paciente que llega a urgencias, llega al shock trauma y pues sí lo estamos viendo. Y hacemos rápidamente el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces este es un paciente que en la conciencia pues está somnoliento, no interacciona con el entorno, tiene respiraciones rápidas, profundas, ¿no? Tirajes hay, y además tiene palidez. Entonces este es un paciente que con el triángulo lo podemos considerar de riesgo vital, ¿no? Es una prioridad uno, que rápidamente uno tiene que ir a evaluarlo rápido y hacer la resucitación. Es una falla cardiopulmonar. O sea, a este paciente rápidamente le podamos hacer la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria, pues encontramos que está taquicárdico, está taquipneico, tiene la presión 76-50, que para sus 4 años, pues está menos del 5 percentil para su edad, la sistólica, que a la vez tiene buena saturación de 99%, los ojos están hundidos, labios secos, está hiperventilando, tiene politirajes, el llenado es 3 a 4 segundos, los pulsos periféricos están disminuidos y hay tendencia al sueño. Entonces, de aquí los valores, pues, y le tomamos, con esto yo estoy encontrando que el paciente tiene, pues, un shock, probablemente un shock hipotensivo, que es lo que puedo decir que tiene, un shock hipotensivo, y a la vez tiene un compromiso respiratorio porque tiene un cuadro de hiperventilación. Se le toman una glucosa y sale 551. Luego le toman un AGA y sale 7.0, bicarbonato 1.5, el lactato en 1.4, potasio 3.7. Y entonces con esto yo ya categorizo que este es un paciente que tiene una deshidratación severa con shock por una cetoacidosis diabética. Entonces a este paciente hay que hacerle el cálculo del volumen de rehidratación. Entonces acá hay un cuadrito que sale en la guía BESPED. Hay un calculador ahí, ustedes solamente ponen el peso y el tipo de paciente que tienen, ¿no? Entonces fácilmente les salen los resultados de cuánto volumen para evitar errores, ¿no? Entonces esto está en internet. Le he tomado una foto, si este es un paciente que pesa 15 kilos, esto lo voy a multiplicar 15 por 10, porque esto es una cetoacidosis severa, entonces me va a salir 1500. Como le he puesto un bolo, a este paciente se le puso un bolo de 10 por kilo para expansión. En un paciente con shock no se hace el descuento de los 150. Por lo tanto, su fluido de déficit es 1500. Esto tengo que reponerle en 48 horas. Lo dividen entre 48, me sale 31. Y luego el volumen de mantenimiento es 1250. ¿Cómo lo calculo eso? Eso es por la fórmula de Hoyle y Segar, ¿no? Si el paciente pesa 15 kilos, significa por los primeros 1000 por los primeros 10 le voy a dar 1000. Y por los otros 5 le voy a dar 50 por kilo, sería 1250 en 24 horas. Entonces, divido, si 1250 entre 24 me sale 52 cc hora. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar el volumen de déficit más el volumen de mantenimiento para ver cuánto le voy a dar en cc por hora por estas siguientes 48 horas, ¿no? Entonces ahí me sale ya mi volumen de rehidratación. ¿Qué más tengo que decir de aquí? Es que el potasio nosotros tenemos que vigilarlo muy constantemente. Si no tenemos rápido el valor de potasio por un AGA, que no lo tenemos en el hospital o en un centro de salud,
pero tenemos el monitor, entonces siempre vigilar, ¿no? La aparición de onda sub para la hipocalemia y la depresión del cemento ST. Y en todo caso, para la hipercalemia, las ondas T picudas, ¿no? Y la prolongación del intervalo TR. El potasio usualmente en cetoacidosis se pierde por los vómitos, por la diuresis osmótica, por el estereomismo secundario generado por la deshidratación, pero a la vez también el potasio hay depresión del intracelular, ¿no? Entonces, cuando el potasio puede estar o alto o bajo, usualmente viene depletado el paciente y casi la mayoría de veces lo encontramos hipocalémicos. Pero en algunos pacientes que empiezan a hacer ya falla renal, entonces ahí empieza a haber hipercalemia. Entonces tengan en cuenta mucho, en cuenta el potasio alto, puede ser un signo de falla renal. Y se puede producir la hipopotasemia en cualquier momento del tratamiento, ¿no? O al inicio o durante el tratamiento de hidratación del paciente. La rehidratación que va a pasar cuando yo rehidrato a un paciente, rápidamente va a mejorar los niveles de glucosa, va a mejorar la acidosis y por lo tanto va a haber un switch del extra al intracelular, el potasio va a empezar a entrar a la célula y entonces ese potasio que podría estar normal o normal bajo, va a empezar a bajar más a medida que yo lo vaya hidratando el paciente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, si yo uso insulina, la insulina también va a hacer que el potasio ingrese a la célula. Entonces, a medida que yo doy insulina e hidrato, los niveles de potasio sérico van a empezar a bajar. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos conceptos. Por lo tanto, hay que asegurarnos que el líquido con el que vamos a hidratar al paciente siempre tiene que tener un soporte o sea, una cantidad adecuada de potasio, de acuerdo al nivel que queremos, ¿no? Entonces, la mayoría de guías recomienda darle 40 a 60 milimoles por litro, ¿no? La guía ISPA dice 40. Y en todo caso podemos categorizar a los pacientes de acuerdo al nivel de potasio con el que se está manejando cada vez que le tomamos analítica, ¿no? Si el paciente eh, eh, tiene un potasio menos de 3.5 en el momento que lo evaluemos, no iniciemos. Si es que este es al inicio del tratamiento, no iniciar la insulina, sino darle un reto de potasio, que puede ser por una vía periférica, por la segunda que le pusimos. Por esta le está recibiendo su bolo de expansión y por esta está recibiendo su reto de potasio. Entonces termina el reto, valoramos otra vez los electrolitos y ya iniciamos la insulina. ¿Ya? Ahora, si el paciente está en 3,5 y 5,5, ahí administremos 40 milimoles de potasio en un litro en la hidratación que le vamos a dar al paciente. Y si el potasio sube más de 5.5, pues no solamente agregaremos potasio si es que nos aseguramos que tiene buenos valores de creatinina, de urea, que el paciente esté orinando bien, ¿no? Pero en todo caso, si está orinando bien, inclusive si tiene valores más de 5.5, podríamos darle sus valores de potasio, porque esto al final va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, ante una hipocalemia, se habla de que siempre hay que iniciar el reemplazo simultáneo, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Y tener un potasio menos de 2,5 es un indicador de mal pronóstico del paciente o de falla en el tratamiento. Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre valorarlo. Luego sobre el fosfato también va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Por la diuresis osmótica, por la acidosis, el desplazamiento del intra al extracelular, como resultado pues de la acidosis metabólica. Entonces, además, a medida que nosotros vamos tratando al paciente, igual va a haber hemodilución y la entrada del fosfato a la célula por la insulina. Entonces, esta hipofosfatemia también se puede dar en cualquier momento del tratamiento y sobre todo se produce en aquellos pacientes en los que no les hemos dado vía enteral en más de 24 horas. Entonces, también valorarlo a la hora que tomemos los electrolitos. O sea, la guía recomienda dar reposición de fosfato si es que encontramos un valor menos de 1, pero que tenga signos clínicos, ¿no? Como son la encefalopatía, trastorno de la contractilidad cardíaca, miopatía, ¿no? Ilio. Y en cuanto al sodio, pues también se nos pide siempre calcular el sodio corregido, ¿no? Entonces acá hay una formulita para calcular el sodio corregido, ¿no? En cuanto a milimoles y glucosa que podemos convertir a milimoles. Y de acuerdo a ello, nosotros tenemos que valorar, ¿no? Si el sodio sérico usualmente viene un poco bajo, ¿no? 130, 132, 135, ¿no? Viene bajo porque pues, cuando hay mucha glucosa en el medio, ¿no? Extracelular, pues esta jala agua y esta diluye el sodio. Entonces hay una hiponatremia dilucional, pero hay que corregir eso de acuerdo a los valores de glucosa. Entonces, de acuerdo a los valores, yo tengo que tener un sodio corregido. A medida que yo voy hidratando a mi paciente, esa hiponatremia debería empezarse a corregir. ¿Cuáles son los signos de la alarma aquí?
es que si el aumento de sodio corregido es más de 5 milimoles por litro en las siguientes 4 a 8 horas que yo estoy manejando al paciente, pues esto me significa que la reposición de líquidos que estoy haciendo probablemente sea insuficiente, ¿no? Y si el sodio corregido es más de 5, probablemente estoy dando demasiado volumen en el paciente y puede generarme riesgo de edema cerebral. En cuanto a la insulina, hay que recordar pues que esto es uno de los pilares del tratamiento de la cetosis, porque esto es lo que genera pues la deficiencia relativa, ¿no? Absoluta de la insulina, es la que va a generar que no entre la glucosa a la célula, que genera acidosis. Entonces, el objetivo del tratamiento con insulina es eso, ¿no? Restaurar el metabolismo celular normal, que la glucosa entre a la célula, que calme la acidosis y que se empiece a producir energía. Esto se va a producir, la recomendación es darlo entre 1 a 2 horas de nosotros hayamos dado, luego de que nosotros hayamos iniciado el restablecimiento de la expansión del paciente, ¿no? Luego de ese volumen de expansión es que recién se inicia la insulina. Entonces tenemos chance para empezarlo a dar entre 1 a 2 horas después del inicio. Esto no se da paralelo. Cuando se da paralelo puede haber errores en el manejo del paciente. Y tiene su tiempo también preparar la insulina, ¿no? Nunca la vas a poder usar al inicio porque tiene una forma de preparación y un tiempo para preparar. Entonces, la dosis es usualmente de 0.0501. Usualmente las recomendaciones no hay entre que uno y otro sea mejor. El consenso de expertos dice que 0.05 serviría para las cetocidosis leves a moderadas, que tienen pH mayor de 7.1, y para las severas usar la 0.1. Pero eso va a depender de cómo vayamos titulando con el nivel de glucosa que tenemos en el paciente. La forma de preparación, como ven ahí, es una dilución 1 en 1, siempre, ¿no? Si es 50 y 50, con suero fisiológico, de la de la insulina cristalina o regular, o en todo caso 50 y 50, ¿no? La cuestión es que sea 1-1. Cuando yo preparo la insulina, pues tengo que colocarle una jeringa perfusora o en todo caso en un Volutrol, se prepara, pero una vez que ya lo preparo, lo que tengo que hacer es llenar la jeringa y a la vez todo el cable conector tiene que ser cebado, ¿no? Y esto tiene que dejar reposarse 30 minutos, porque la insulina se pega al plástico, ¿no? Al dispositivo, se pega. Entonces, muchas veces esta insulina no se va a ser útil, esta primera preparación. Entonces, luego que dejan reposar los 30 minutos y lo desechan y vuelven a hacer otra preparación. Esa es la recomendación. Sea en jeringa perfusora o sea en Volutrol, la recomendación es esa. Se descarta y luego se vuelve a preparar lo que ya se purgó y luego ya se empieza a utilizar, ¿no? Recuerden que esta insulina va a durar solamente 12 horas, así que hay que preparar, hacer el mismo procedimiento cada 12 horas. Y de aquí, bueno, si tienen un catéter venoso central porque el paciente necesitó resucitación, tampoco se recomienda usar el catéter porque el catéter tiene un espacio muerto muy grande y la absorción podría ser, la administración de insulina podría ser errática. Entonces tampoco usen un catéter, sino usen siempre una vía periférica. En cuanto a la titulación de la insulina con la glucosa, se recomienda que a partir de 250 es lo que yo usualmente uso, ¿no? Cuando la glucosa ya baja menos de 250, usamos destroza al 5%. O si el descenso es más de 90 miligramos por decilitro de la glucosa, también se inicia destroza, porque está cayendo muy rápido y el riesgo de hipolisemia aumenta, ¿no? Cuando ya baja menos de 250. Entonces ya empezamos destroza al 2%, al 5%, y de ahí vamos controlando hora a hora cómo va la glucosa, la velocidad de caída y los valores que tiene para ver qué tipo de destroza vamos a usar, ¿no? Si sigue cayendo muy rápido, subimos a 10%, 12.5%. Entonces la idea es mantenerlo entre 250 y 150. Si se produce hipoglicemia, tratar la hipoglicemia, pero esto es un indicativo del que el manejo no es adecuado, no es un indicador de calidad. Es 2 cc por kilo de destroza al 25% o 4 cc por kilo de destroza al 10%. Ahí hay un error. Y podría utilizar también las otras insulinas que usan los pacientes, ¿no? Ahí hablan de la Lispro, la Aspart, podría usar de forma subcutánea cada 2 horas con seguimiento del endocrinólogo. Esta es una forma de usar la insulina con el sistema de 2 bolsas. Entonces aquí lo que se hace es, se podría usar, si es que se dispone, ¿no? No en todos los hospitales vamos a tener 2 bombas de infusión. Ahora, en algunas guías recomiendan, si ustedes tienen bombas de infusión, usen este sistema de doble bolsa. Si no tienen bomba de infusión, pues se recomienda usar la insulina
subcutánea o intramuscular cada hora, ¿no? Pero si la disponen, la recomendación es esa para evitar, pues, muchos cambios en el RP, ¿no? Eso va a agradecer mucho a las personas que preparan, porque a veces hay que cambiar al 5, al 7.5, al 10%, otra vez vuelves al 5, entonces paras desechando cada rato todo. En cambio, con el sistema de doble bolsa se hace mucho más fácil. En una bolsa vas a preparar destroza al 10%, con uno normal, con su cantidad de potasio, que es 40 milimoles. Y en la otra bolsa va a ser un cloruro de sodio, uno normal, que tenga sus 40 milimoles de potasio. Y después yo voy a calcular mi valor. En el caso que le presenté, le tenía que dar 80, ¿no? 80 cc por hora. Salía 83, pero ya digamos que es 80. Si yo quiero dejarle destroza al 5% a ese paciente por un valor de glucosa que me salió menos de 250, entonces si mi volumen total para 48 horas era 80, tendría que darle la mitad, ¿no? 50 del que tiene cloruro con potasio y 50 cc por hora del que tiene destroza con cloruro no normal. Y con eso le estaría dando una solución, uno normal, con una destroza al 5%, con 40 milimoles de potasio para tratar al paciente 48 horas. Entonces, esta es una recomendación que hace, por ejemplo, esta guía es del protocolo de cetocidosis diabética del Hospital de Columbia, que se actualiza cada año. Y bueno, a ellos, por ejemplo, lo usan en una misma línea, ¿no? Hacen una y entra aquí, se mezclan aquí, en la misma línea, y luego al final, en uno de los lados de la llave triple vía, entra la insulina. Entonces, en una sola está con eso, siempre y cuando tengan bombas de infusiones, ¿no? Suficientes para poderlo hacer. Esta es otra referencia, ¿no? Acá tienen todo, acá tienen las dos, el suero fisiológico y acá está la destroza, que tienen que sumar ambas el volumen de hidratación, y en el otro está la insulina. Ambas se van a juntar al final. Y bueno, este es uno de los libros de pediatría hospitalaria de la Academia Americana de Pediatría de este año. Y bueno, aquí lo pongo esto porque tiene una recomendación, por ejemplo, una escala móvil, ¿no? Que de acuerdo, nosotros igual vamos a estar preparando este sistema de doble bolsa, ¿no? La A y la B, una con suero fisiológico y otro con destroza 10, ¿no? Con sus cantidades de potasio. Pero de acuerdo a los valores de glucosa, ellos recomiendan pues dar, por ejemplo, si pasa de 300, solamente la bolsa A que tiene cloruro, y si baja menos de 150, solamente la bolsa B que tiene destroza al 10% con cloruro, ¿no? Entonces, esto va variando el porcentaje, ¿no? De cada uno, 75, 25, 50, 50, 25, 75, pero no va a variar el volumen final, ¿no? Nosotros valemos el porcentaje, pero no el volumen final, y así manejamos mejor la hidratación y los niveles de glucosa de nuestro paciente. Finalmente, unas diapositivas más sobre acidosis persistente. Esto se puede hacer de repente a la preparación incorrecta de insulina, que es la que mencionamos al inicio, que de repente ha habido una resucitación hídrica inicial inadecuada, que el paciente tenga acidosis láctica y que tenga sepsis, que el paciente tenga una acidosis hiperclorémica por altos niveles de cloro que ha retenido, y el abuso de otros fármacos, como por ejemplo salicilatos, que podrían generar también acidosis persistente, ¿no? Entonces, en todo caso, no se recomienda el uso de bicarbonato de forma regular. Yo he tenido pacientes que tenían pH 6.8, 6.9, 7.0, y con hidratación e insulina han salido sin necesidad de uso de bicarbonato. Pero también he tenido un paciente que vino con shock séptico y que fue considerado al inicio como una cetocidosis diabética severa con shock, y se le manejó como una cetocidosis diabética severa con shock, pero al final era una pancreatitis con shock séptico, ¿no? Que hizo hiperglicemia. Ahí nos faltó pues tener la valores de cetonuria, o ampliar nuestro panorama ante un paciente que era shock refractario ante los bolos que le estábamos dando y no salía, y pensar en que era otra cosa. No era solamente cetocidosis. Entonces, considerar solamente bicarbonato en hiperpotasemia de riesgo vital, ¿no? Con arritmias, en acidosis severa, pH menos de 6.9, con compromiso de la contractividad. Entonces, si tienen ecógrafo, úsenlo, vean la contractividad antes de empezar el bicarbonato, o en todo caso vengan que los vasoactivos que están usando no funcionan. Entonces ahí quizás, ¿no? Para mejorar el medio intracelular, y la adrenalina o la dopamina que están usando funcione. Esta es la forma en que se podría monitorizar, ¿no? A los pacientes cada hora la glucosa, los signos vitales, el estado neurológico, y cada 2 a 4 horas, pues la bioquímica. En cuanto a los líquidos orales, pues la recomendación es que una vez que ya tenga restablecido el paciente la vía oral, ¿no? Ya se resolvió la cetosis o la acidosis es leve,
con un bicarbonato más de 18, usualmente el paciente podría reiniciar tranquilamente la vía oral. En todo caso, hay que valorar, colocar una sonda nasogástrica si el paciente tiene paresia gástrica. Ausencia de cetonuria no es un criterio de valoración del paciente, entonces a veces le toman, y si no salen cetonas 2 cruces, consideran que ya se resolvió, ese es un error, ¿no? Entonces, no sirve para monitoreo la cetonuria, ¿no? Es más, puede persistir la cetonuria porque el paciente a veces se tenga ayuno 12 horas, 18 horas, entonces, y eso ya genera pues que tenga también cetonas en orina. Y si vamos a empezar por indicación de endocrino, ya la insulina subcutánea, la insulina cristalina la va a suspenderse 30 minutos después del inicio de las dosis que ya recomendé el endocrino, ¿no? Y este es un resumen de la charla, que esto se saca de la guía del ISPAD, ¿no? Ya acabó mi tiempo, ¿no? Ya, 2 minutos. Bueno, esto lo pueden revisar ustedes y es un resumen de lo que nosotros hemos hablado. Y bueno, en cuanto a la mortalidad, se da usualmente por el edema cerebral, hipocalemia, ¿no? Bien, esa bandera roja que pusimos, o neumonía aspirativa en un paciente que ya tenía problemas de vía aérea, de repente no tenía reflejos de protección de vía aérea y se aspiró, ¿no? De esta mortalidad, pues en países en vía desarrollada puede subir hasta 15%, y la morbilidad asociada es hacia la acidosis, a los trastornos hidroelectrolíticos y la hipoglicemia que se pueda presentar. El edema cerebral cuando se presenta tiene factores de riesgo, ¿no? Y aquí ustedes ven si un niño menos de 5 años, un peso 2 menos de 21, pH menos de 7.1, el usar más de 40 por kilo en la resucitación inicial de fluidos, también aumenta el que le han puesto bicarbonato, el que tenga una urea elevada al inicio, el que el paciente esté hiperventilando mucho. Entonces esto aumenta la mortalidad y el pronóstico a largo plazo. El edema cerebral, como mencioné, pues tiene signos para nosotros reconocerlos al inicio, la cefalea, la bradicardia, cambios en el estado neurológico, pero también tiene criterios para nosotros reconocerlo, ¿no? Hay criterios mayores, criterios diagnósticos y criterios menores, ¿no? Con un solamente criterio mayor nosotros podemos ya reconocer, ¿no? Que esos son los signos de hipertensión endocraniana que nosotros podemos, ¿no? Pero son ominosos, ¿no? La bradicardia, el paciente que tiene anormalidades, pues, para responder al dolor, ¿no? Y bueno, los criterios mayores. Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, nosotros podemos hacer el diagnóstico de edema cerebral, ¿no? Y en todo caso, para el manejo de estos pacientes, se recomienda pues el clásico manejo de los pacientes que tienen herniación cerebral o edema cerebral, ¿no? Descompensado. Entonces, minimizar el movimiento del paciente, los estímulos, la cabeza a 30 grados, central, eh, administrar líquidos de forma cauta, probablemente se prolongue esto hasta reducir la tasa intravenosa a 75%, y en todo caso utilizar terapia hiperosmolar, ¿no? Con manitol o cloruro de sodio al 3%. En cuanto a conclusiones, tratar el shock, siempre tratar el shock y no el llenado capilar, es algo que hay que recordar y lo he repetido varias veces. Corregir la corrección de la cetocidosis lo va a dar la insulina y el ingreso de la glucosa a la célula, que la rehidratación rápida se puede dar entre 24 a 72 horas. Usualmente nosotros usamos 48 horas. La rápida, que es de 24 a 36 horas, versus la lenta, que es de 48 a 72 horas, no ha demostrado aumentar el riesgo de edema cerebral, que la insulina se podría comenzar entre 1 a 2 horas después del inicio de la resucitación con fluidos, y que se debe continuar siempre la insulina, a pesar de que nosotros veamos la caída de glucosa, si no mejora la acidosis, se debe mantener la infusión de insulina. Entonces hay que tratar con eso de mejorarlo con aumento del aporte de glucosa. Y siempre reponer potasio, ¿no? Porque el paciente está depletado. Muchas gracias por la invitación.